Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de la circunstancia que estamos viviendo, de buscar proximidad a través de las redes sociales, me ha encantado a mí también meditar más profundamente la palabra de Dios para transmitirles. Y el día de hoy, en este miércoles, Dios nos habla de su palabra que no cambia. Y no solamente de eso, sino que la palabra que nosotros no podemos alterar porque nos guste o no nos guste. Porque a diferencia de nuestra palabra, la palabra de Dios no cambia. No está a nuestra altura. Nosotros a veces decimos, bueno, yo mañana me encuentro contigo para tomar un café. Y a veces nos olvidamos porque no le damos valor ni a nuestras propias palabras. Y eso habla mucho de cuánto nos valoramos a nosotros mismos y cuánto valoramos quienes somos. Pero la palabra de Dios no cambia. Y también me refiero a lo que muchas veces nosotros estamos haciendo ahora respecto de los mensajes de esperanza que transmitimos. A veces decimos, bueno, no te preocupes porque Dios está contigo y Dios te va a curar si te enfermas del coronavirus. Uno dice, ¿será eso real? Acordémonos que muchas sectas religiosas se han aprovechado de la gente anunciando milagros, como que solamente porque tú pides un milagro Dios te lo concede. Pero también eso es hablar en nombre propio, porque ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no dice que si tú oras a Dios, Dios te escucha. La palabra de Dios dice que si tú obedeces los mandatos de Dios, Dios te escucha. Jesús dice, a quien me ama, cumple mis mandamientos. Uno dice, ¿qué mandamientos? Pues los mandamientos de la ley de Dios, el mandamiento del amor. Hay mandamientos que a veces han sido gravemente desobedecidos en este tiempo. Mucha gente a favor del aborto, de la eutanasia, mucha gente a favor de la pena de muerte, gente a favor de la fornicación, del adulterio. Hoy en día todos nosotros tenemos pecados, pero lo grave es cuando la persona comete el pecado y continúa incluso promocionando ese pecado. Me llama la atención que los 4 países más afectados de coronavirus son los países que más gravemente han aprobado el aborto. Y uno se pone a pensar, yo no quiero meterme mucho en ese tema, pero sí decir, hay que poner en la gente la conciencia de que no porque estamos desesperados Dios nos escucha. Dice la palabra de Dios que cuando hemos pecado debemos tener un corazón arrepentido y entonces Dios sí nos va a escuchar. No podemos andar diciendo por ahí, ¿sabes qué? Vas a estar libre de la enfermedad porque Dios no quiere que te pase nada. Más bien digamos a la gente con realismo, conviértete. Cambia de vida. No podemos decir que los demás son los pecadores, nosotros somos pecadores. Fijémonos cuántos de nosotros, a pesar de ser católicos, a veces promocionamos cosas que no son verdaderamente de Dios. Promocionamos mentiras pequeñas y a veces sí decimos que son mentiritas, mentiras blancas. Promocionamos a veces la viveza criolla en nuestro país y decimos, bueno, esto no afecta tanto. ¿Cuántas veces nosotros no vemos lo que es verdaderamente el Evangelio? Dios dice que no podemos quitar valor a ni una sola palabra del Evangelio. Yo por eso a la gente no le digo en primer lugar, sabes que Dios te va a curar, estate tranquilo o tranquila, porque Dios está contigo y te protege. Yo le digo, yo pienso y busco decirle lo que realmente dice la palabra de Dios. Le digo, fíjate que hay en tu vida, qué es lo que tienes que cambiar, para que realmente vivas la palabra de Dios. Y si tú vives la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dice que si tú obedeces, entonces Dios te escucha.
Tengamos la certeza cuando hablemos del Evangelio. No hablemos de nuestro Evangelio. El Evangelio fue dicho por Jesús, fue escrito por los apóstoles o sus seguidores más íntimos. No cambiemos las palabras solamente porque ahora estamos en pandemia. Pero podemos decir algo mucho más poderoso que una palabra humana. Podemos decir la palabra de Dios. Les envío la bendición a los que están escuchando esta transmisión en cualquier parte del mundo. Les envío a todos los miembros de la obra en el mundo entero. Hay personas que están pidiendo especial oración en otros países, en Italia, Sofía, Marcela, María Eugenia. Hay personas que sepan los miembros de la obra que cada vez que ofrecemos la misa nosotros aquí, estamos rezando por ustedes y sus familias, para que el Señor les bendiga y les proteja. Les envío la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.